El milagro, entendido como ese acto humano que intenta influir en la voluntad de Dios, que presupone la voluntad de Dios, que ya eso es un antropomorfismo, no aparece en la Biblia, aunque sí, como decía, en algunas corrientes místicas del judaísmo hay como dos corrientes, ¿no? de este misticismo judío. Uno, que es la cábala práctica, que es la que efectivamente produce actos a fin de influir en la voluntad de Dios, y la cábala teórica, que no produce esos actos. Bueno, la cábala, sin duda, en la mística judía hay interpretaciones de milagros. Por ejemplo, cuando hay un niño muy enfermo, tiene una enfermedad terminal, hay un procedimiento para cambiar su nombre, a ver si eso puede cambiar el destino. Ese tipo de procedimientos son mal vistos dentro de otras corrientes, dentro del judaísmo. De hecho, hay una corriente que excomulga al hasidismo en Lituania, que es la del Gaón de Vilna, que considera que es una lectura abusiva, y una lectura abusiva en el sentido de que pierde esa humildad que tiene que tener el hombre ante ese Dios todopoderoso. Nosotros tenemos que reconocernos como frágiles, como vulnerables y como no poderosos. Por eso el judío lleva la cabeza cubierta, porque siempre hay algo encima de él, ¿sí? Entonces, esa pretensión de poder y de poder absoluto, o de tener a Dios de empleado para los objetivos propios, está muy mal visto. Las proezas que hizo Moisés, en realidad, pertenecen a Dios, ¿sí? No son proezas hechas por Moisés. Cuando Moisés le dice, bueno, pero ¿cómo me van a creer? Le pregunta a Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y dice, un bastón. Arroja el bastón, y entonces Moisés arroja el bastón y se transforma en una serpiente. Dios le dice, ahora toma la serpiente por la cola, y se vuelve a transformar en bastón. Ahí no aparece tampoco la palabra milagro, aparece la palabra señal. Y esas son señales, pero que siempre provienen de Dios, nunca de un pedido del ser humano. Se cuida muy bien el texto bíblico de la magia. La magia sería querer influir en la voluntad de Dios. Hay un filósofo del siglo XVII, que es Baruch de Spinoza, que en su tratado teológico político quiere sacudir la lectura de la Biblia de tanta interpretación depositada sobre ella, ¿no? O sea, Spinoza tiene una conciencia de la humildad del hombre, de este lugar nuestro dentro de la naturaleza, que es el de ser un modo más de Dios. En ese sentido, si Dios es todo lo que hay, es la naturaleza, pretender que existe un milagro significa pretender que la naturaleza se contradice, ¿sí? Porque nosotros decimos que es un milagro. Si nosotros sabemos que por ley natural algo tiene que ser de tal manera, si un día eso no se cumple, hubo un milagro. Él va a decir, no, eso de lo único que habla es de nuestra ignorancia, pero no de que Dios haga milagros, y mucho menos de que nosotros podamos influir en algo así como la voluntad de Dios, que Él dice que es el asilo de nuestra ignorancia, ¿sí? Pensar que Dios tiene voluntad es pensar que Dios es un ser humano, ¿sí? Y Dios es otra cosa completamente distinta. Poner a Dios como un empleado es una de las cosas más graves que puede hacer un judío, y hacerlo en la lengua de la Biblia nos quita esperanza.